Dios ha puesto una palabra en mi corazón. El martes a la tarde, yo tenía que preparar un estudio para la reunión de obreros en la tarde y no pude preparar ese estudio porque el Señor me empezó a hablar claramente. Muchas veces uno prepara un tema de predicación con lo que en la semana piensa, con lo que sabe que puede llegar a necesitar la iglesia. Pero qué lindo que es cuando el Señor te sorprende y te da una palabra de principio a fin. Qué bueno que es cuando el Señor, y vos decís, Señor, pero otra vez tengo que hablar de esto. Y el Señor puso firmemente en mi corazón y puso una palabra, que yo la decodifiqué el título de la palabra, un muerto en el placar. Sí. Vio cuando uno dice, tengo un muerto en el placar. Yo me acuerdo, si recordara mis 15 años, me acuerdo que me peinaba peinadito casco, me dejaba el pelo largo atrás, me ponía una ropa que yo me veo la foto hoy, y si mi mujer me conocía en esa época, ni me daba bola, directamente no me daba ni la hora directamente. Y uno dice, ¿cómo fue que me peiné así, que me vestí así en esa época? ¿Cómo fue que nadie me avisó que eso me quedaba mal? Pero bueno, todos tenemos un muerto en el placar. A veces uno dice, bueno, si yo hablara de lo que me pasó en algún momento, consideraríamos que hay un muerto en un placar. Obviamente yo, como anécdota, uno pone un poco de color en el título del mensaje, pero realmente Dios ha puesto algo firme. Uno a veces analiza cuando va en la vida qué es lo que lo detiene. Uno siente que a veces está haciendo todo lo necesario, o que uno está obrando bien para que las puertas se abran, para que uno en la vida pueda recibir lo que Dios tiene para uno, pero a veces siente que lo tienen como de un arnés y lo tienen ahí, y uno va como los jugadores de fútbol que entrenan y le cuelgan un arnés, es como unas pecheras donde le ponen pesas atrás y tienen que correr con eso. Y a veces uno siente que en la vida anda así, como que empuja, pero parece que va contracorriente y las cosas no salen, no funcionan de la manera que uno quisiera. Y hoy vamos a abrir la palabra en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 4 al 15. Jonás capítulo 1 versículo 4. Y la palabra de Dios dice así: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora que dormía profundamente. Verso 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió Jonás. Verso 10. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero el mar se enfurecía más y más contra ellos. No lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Y la furia del mar se aplacó. A veces es lo que le decía, uno anda en la vida, imagínate, yo me imagino estos marineros, uno anda en la vida luchando, uno dice: yo voy a la iglesia, yo me comporto bien, yo estoy si tuviera que ponerme un puntaje hoy en mi promedio de cristiandad,
sería un 6, 6,5, un 7. Muy bien, recaí el otro día 5, pero estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando, estoy queriendo ser fiel en mi matrimonio, en mi familia, quiero ser obediente a mi padre, aquel que no tiene todavía a sus hijos y su matrimonio formado, a mis padres, a mi hermano. Estoy transitando con lo que se dice como una persona cristiana promedio, estoy transitando y caminando bien. Pero ¿por qué las puertas se desatan semejantes tormentas en mi vida? ¿Cómo puede ser que yo hago todo bien y en mi vida las cosas no se demuestran como deberían resultar? Y a veces pasa esto, estos marineros les pasaba lo mismo, yo me los imagino. No nos pongamos en la imagen de Jonás ahora. Por 2 segundos yo quiero que te imagines la vida de los marineros que estaban en el barco. Que sin comerla ni beberla, ellos se ligaron a una tormenta donde no tenían nada que ver en el asunto. En teoría, se levantan una mañana, la esposa le da el matecito, llevan a los niños a la escuela, va a su trabajo, que eran en el barco. Ellos navegaban y su trabajo era en el mar, quizás eran pescadores, quizás llevaban provisiones de un lado a otro. Y ellos un día más de sus vidas, una rutina, toman el matecito, la mujer dice: abrigate, negro, que te vas a resfriar, no pases frío. Me imagino entre los compañeros de trabajo hablando: che, qué buen día de trabajo tenemos hoy, mirá qué lindo clima, espero que volvamos temprano para poder ver a River, que va a salir campeón, me han dicho. Así que, bueno, no andamos muy bien ahora, así que no me conviene decir esto, pero bueno. Un día normal, quiero que te ilustres en tu mente, que te grafiques en tu mente un día normal. Ellos se habrán levantado orando, fueron a su trabajo y emprendieron un viaje. Y de repente, un tormentón, se levantan los vientos, una tormenta, el mar se embraveció, un montón de sucesos comenzaron a pasar en la vida de estos marineros, de los cuales no tenían culpa alguna, y ellos también sufrían por lo mismo. Y esto es como en tu vida, vos decís: bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, yo voy a la iglesia, yo soy fiel con todo lo que tenga que ser fiel. Y no quiero andar en detalles para que no se extienda mucho. Hay algo que Dios tiene para hablarte en tu vida. Pero vos decís: estoy haciendo todo bien. Hasta donde nosotros tenemos sentido de conocimiento, creemos de que estamos haciendo las cosas bien. Y las cosas no nos están yendo bien. No nos están saliendo bien las cosas. Nuestra vida económica se derrumba, nuestros hijos se enferman, tenemos cada día más peleas matrimoniales, en nuestra vida no se soluciona, trabajamos y todavía no nos alcanza lo suficiente. Decimos: Señor, yo te pruebo 2, 3 meses, te soy fiel con los diezmos, te soy fiel con las ofrendas, y aún así parece que las tormentas y las tempestades cada día golpean más fuerte con nuestro barco, que nuestro barco vendría a ser nuestra vida. Y el placar, cuando yo digo todos tenemos un muerto en el placar, que es el título del mensaje, un muerto en el placar, es ese muerto oculto, algo que está ahí, un polizonte dormido, un Jonás que está en lo profundo de la nave. Mientras la tormenta se está desatando, un Jonás se le coló al barco, y es la causa concreta por la cual estos marineros comienzan a sufrir semejante tempestad. Todo en tu vida empieza a desmoronarse. Y acá la causa número 1. Y en la causa número 1 que vamos a hablar hoy es: no dejes entrar a Jonás a tu barco. Tenemos que identificar y no dejar entrar a Jonás a tu barco. Déjame decirte, yo he escuchado cientos de mensajes de la historia de Jonás, pero lo que Dios me empezó a mostrar y a revelar este día martes pasado, y empezó a incomodarme en lo más profundo de mi corazón, viendo y estudiando lo que pasa en las vidas de algunos, Dios me mostraba claramente cómo a veces estamos tan ocupados en servir, en trabajar, en obtener, en crecer en nuestra vida espiritual, económica, familiar, que se nos escapa que quizás hay un Jonás en nuestro barco durmiendo tranquilo mientras nosotros estamos sufriendo un tormentón terrible en nuestra vida. Y si repasamos el verso 3, el cual no leí y voy a leer en este momento, del capítulo 1 de Jonás, dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Es decir, en este caso Jonás simbolizaba el pecado. Y vos decís: ¿y qué tenían que ver estos hombres? Estos hombres dejaron entrar sin darse cuenta a su barco, a su vida, a su familia, a su equipo de trabajo. Dejaron entrar un polizonte que simbolizaba el pecado. Jonás simboliza la desobediencia, es decir, el pecado.
Y a veces en nuestra vida nosotros decimos, pero si yo no tengo pecado en mi vida, yo reconozco que estoy bien, estoy firme espiritualmente. Pero déjame decirte, y es lo que vamos a repasar hoy en día, para que podamos aprender y de la mano de Dios reconocer, aprender a tener la sensibilidad y la autocrítica necesaria para poder descubrir cuando hay un pecado en nuestra vida que está escondido en el placar, que está escondido en el fondo de la nave durmiendo, mientras nosotros no nos damos cuenta. Ellos dejaron entrar el pecado en su barco. A causa del pecado, su barco, que es decir su vida, comenzó a desmoronarse. Y a veces nosotros tenemos un Jonás en nuestro barco, a veces tenemos un Judas en nuestro equipo, a veces tenemos un Acán en nuestro pueblo. Yo prediqué el otro día de la historia de Acán, como en la historia de Josué capítulo 7, donde Acán era un hombre que por causa de un hombre que pecó, el pueblo de Israel no pudo vencer a un ejército disminuido, un ejército débil. Y Josué dice, ¿cómo puede ser, Señor, que vengo de vencer terribles ciudades y no puedo vencer esta ciudad que vos me dijiste que me habías dado? Y el Señor le dice, Israel pecó. Yo hablaba de cómo el Señor dijo, Israel pecó, cuando la historia narra claramente que fue Acán el que robó. Acán fue el que robó. Y vos decís, ¿cómo puede ser que un hombre roba y todos los demás pagan el pato? Pagan el precio y el costo. No dejes entrar a Jonás a tu barco. Hay un poder terrible en juntarte con la gente equivocada. Hay un poder tremendo cuando tenés gente a tu alrededor que te desea el mal, gente que no te suma, gente que te envidia, gente que vos decís, me pongo la cintita roja. No hace falta la cintita roja. Con no darle lugar en tu vida, con empezar a filtrar la gente con la cual te juntás. A veces son familiares. Déjame decirte que el precio de seguir a Jesús y de servirlo para que Él nos responda a nuestra vida a veces es muy alto. Por experiencia te lo digo, es muy alto. A veces tenemos que empezar a tirar por el colador gente que no nos sirve. Y a mí me acuerdo una época, yo viví en Estados Unidos, me fui en el 2001 y viví un año allá. Y a veces nos rodeábamos de gente, estábamos con un grupo de gente de iglesia. Déjame decirte, yo servía en 2 iglesias, tocaba la batería en una iglesia de brasileros y tocaba en una iglesia de hispanos. Terminaba la reunión al mediodía, rápido tomábamos algo y nos íbamos a la reunión de los brasileros. Teníamos amigos pastores donde servíamos. Ni en Estados Unidos pude librarme de la iglesia. Siempre Dios me puso a servir en las áreas donde me había puesto. Y en la iglesia venían hermanos que aparentemente parecían ovejitas. Nos venían a ayudar y voy a decir, ¿cómo puede ser alguien malo y él puede ser la causa de que yo no crezca? Y déjame decirte que Dios nos fue mostrando que tuvimos que librarnos de alguna gente para que Dios abriera puertas en nuestra vida. Éramos fieles diezmantes, me fui con mi hermano David, el pastor David, vivíamos allá juntos. Éramos fieles diezmantes, servíamos al Señor más que nunca. Dios salió a mi encuentro en Estados Unidos. Nuestra vida espiritual estábamos en el punto número 10. No había nada por donde podíamos estar haciendo las cosas mal. Sin embargo, las cosas no nos estaban saliendo bien. No nos estaban saliendo bien. Y Dios nos mostró claramente, no solo a nosotros, sino por medio también de un pastor, que había gente que nos estaba tironeando, estaban durmiendo en nuestro barco, en el fondo, y no nos dejaban avanzar. A veces es nuestro pecado, pero a veces no es solamente nuestro pecado. A veces es gente que tenemos que sacar de nuestra vida. Déjame decirte que en el trabajo, en el estudio, donde quiera que sea, por más doloroso o duro que parezca, no te estoy diciendo que vayas y le digas, no me voy a juntar con vos porque vos sos un Jonás. No te estoy diciendo que digas eso. No, porque tenemos que amarlos a todos y predicarles y procurar que ellos conozcan a Cristo. Pero a veces hay cabezones como Jonás que no hacen caso, por más que es el mismo Dios en persona diciéndole, anda a predicar a Nínive. Él se escapó para Tarsis. Hay gente que no hace, pero no quiere que hagas. Hay gente que no crece por cobardía, por ser vagos, por no estar dispuestos a pagar el precio, pero te tironean a vos y no quieren que vos tampoco sigas adelante. Tenés que eliminar. Un pastor, Estamatea, lo nombraría gente tóxica. Y es verdad, yo he leído de Estamatea y dice gente tóxica, gente que es tóxica para tu vida, que no te deja crecer. Son los que cuando vos les contás, che, tengo un sueño, quiero servir al Señor, sabes que quiero emprender este trabajo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y están ahí, no. ¿Quién lo hace eso? ¿Quién lo hizo? ¿Qué tenés vos de especial? ¿Qué hace que vos vas a hacer algo que otro no hizo? Nosotros con los jóvenes y el programa de radio que tenemos de Golpeando Fuerte, a veces hacemos algunas locuras y tenemos que estar. Yo he titubeado varias veces con algunas de
del humor de lo que ponemos ahí. Porque he dicho, Señor, yo estoy pastoreando y me van a escuchar que me río en la radio. ¿Qué van a decir los hermanos? Y hay gente que se me ha puesto al lado, che, ¿cómo puede ser? Fíjate si la corbata. Y he luchado con lo que Dios puso en mí. Y he luchado porque a veces vienen los Jonás, vienen los Acán, vienen los Caín. Viene la gente que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que te envidia, que te desea el mal. Y vos empezás a titubear en tu fe. Y Dios de repente me dice, no, yo te dije que prediques como lo estás haciendo. Vos sos único, irrepetible, tenés una sola huella digital. No tenés por qué hacer lo que todos los demás están haciendo. Dios te ha llamado, y déjame decirte, a ser único e irrepetible. No tenés que ser como otro, tenés que ser como vos. No tenés que ser como yo, tenés que ser como vos. Dios tiene un plan en tu vida. Lo único que tenemos que imitar es a Jesús en nuestra vida. Tenemos que imitar sus pasos, cómo Él caminó, cómo Él se compadeció de la gente, cómo Él amaba al prójimo. Estaba con prostitutas, con pecadores, con borrachos, estaba con lo peor, dándoles una mano, predicándoles una palabra, alimentándolos. No te juntes con los fariseos, no te juntes con los hipócritas que no crecen y no te dejan crecer. Jonás simboliza eso. Jonás, tenés la historia de Judas, como en los 12, 11 pueden apreciar lo que Jesús hacía. Y uno tenía a Jesús haciendo milagros al lado, y así todo fue capaz de entregarlo. ¿Cómo pagaría lo que fuera por caminar al lado de Jesús un día? Un día. No digo al lado, lo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Me refiero físicamente. Físicamente. Aprender de Él. ¿Qué maestro en la tierra nos puede enseñar lo que Jesús enseñaba en esos días? Y Judas no tomó la palabra de Jesús. Él decidió entregarlo. Siempre hay un Caín que envidia a su hermano y que siempre estaba poniendo palos en la rueda, que lo envidiaba, que en lugar de decir, qué bueno que es Abel, cómo Dios lo ama, ¿qué hace Abel? Que hace que atraiga el amor de Dios y para yo imitarlo. No, lo envidiaba y le deseaba lo peor, que lo mató. Lo mató. Entonces tenemos que identificar, primer paso, no dejes entrar a Jonás a tu barco, a tu vida. No dejes entrar, tenemos que estar alerta, tenemos que ser conscientes. A veces es la persona menos pensada. A veces es alguien que decimos, pero si es él. Y no te estoy hablando de tu suegra. No necesariamente estoy hablando de tu suegra, aunque se sacaron todos los números, pero no. Ahora no pueden decir nada. La suegra es lo mejor del mundo. Es lo mejor que nos puede haber pasado, ¿no es cierto? Mira Alcide cómo está chocho ahí, que nos dice, siempre habla bien de la suegra Alcide acá. Pero es la verdad, es la verdad. Siempre, a veces la gente menos pensada o que menos nos damos cuenta son personas que destruyen nuestra vida. Es decir, cuando creemos que vamos bien, que aparentemente estamos haciendo las cosas bien y de repente todo nos comienza a salir mal, es cuando debemos hacer una revisión de nuestro placar. Es cuando debemos revisar en la bodega del barco. Es cuando debemos revisar si hay pecado en nuestra vida, si hay algo en nuestra vida y si hay alguien en nuestra vida que no nos está permitiendo avanzar. Nuestro placar simboliza nuestra vida espiritual, es decir, el barco simboliza nuestra vida, nuestro caminar aquí en la vida. Y a veces tenemos la habilidad de ver errores en el otro, tenemos la capacidad de realizar críticas y decir, che, yo te puedo decir cómo tenés que hacer vos, Alfredito, vos sabés que tenés que hacer esto, lo otro, porque yo te veo como tu vida, cómo vas, y me parece que tenés que ir por este camino porque ahí estás mal. Todos somos consejeros. En la vida todos somos consejeros. No te compres ese auto porque yo los conozco, esos salen mal. Esos autos son malísimos. Comprate este porque a mí me salió de 10. Y todos somos consejeros. Mirá aquel, cómo se viste. No, así no puede ser. Mirá aquel. Uy, chapea este en Facebook. Mirá lo que dijo. Y somos número uno para criticar al otro y para solucionarle la vida al otro. Pero se nos escapa la tortuga, se nos escapa nuestro Jonás que duerme en nuestro barco. Es fácil, es muy sencillo ver y criticar, ver el pecado en otro y no verlo en nuestra vida. Podemos solucionar y arreglarle la vida a alguien, pero no tenemos la capacidad de ver en nuestro propio barco. Y Jesús puso esto de esta manera. Somos capaces de buscar la paja en el ojo ajeno y no la viga que está en nuestro ojo. Hermano, déjame decirte que Dios te quiere llevar a una vida de crecimiento, una vida de abundancia. Dios quiere llevar a esta iglesia a otro nivel, pero tenemos que empezar a revisar nuestra bodega a ver si tenemos algún dormilón, algún Jonás que está estancado. Déjame decirte que el pecado se camufla, que se esconde y duerme. Entonces vos a veces no lo podés descubrir, no lo podés ver. Y ahora vamos a ver cómo podemos recibir la ayuda de Dios para que podamos descubrir cuál es el Jonás, el Acán de la tribu de Israel, el Jonás que está en el barco que no nos permite crecer.
El verso 5 del capítulo 1 de Jonás dice lo siguiente: los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que habían en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado a acostarse, ahora dormía profundamente. Fíjate, acá hay dos situaciones, antes de pasar al otro paso, pero Dios me pone ahora esto. Hay dos situaciones. Dice que los marineros, cuando vieron que toda esta tormenta se levantó y el viento empezó a transitar fuerte contra el barco, dice que comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Es decir, número uno, había división entre ellos. ¿Cómo Dios le va a responder si cada uno predicaba a su Dios? Y a veces en nuestra familia es un barco, a veces nuestro equipo de trabajo, a veces vos tenés la posibilidad de tener un emprendimiento, quizás tu trabajo donde tenés empleados, y si tenés gente a cargo de la cual está dividida, si la visión está dividida y cada uno se las arregla por su lado y le pide a su Dios, déjame decirte que donde hay división no hay crecimiento. Donde hay división no hay crecimiento. Y si en tu barco matrimonial o en tu barco, en el área en el que te desempeñes, en el área en el cual sea en la iglesia, donde sea, donde hay división de pensamientos, donde hay dos visiones, hay división. Donde hay dos visiones, hay división. Y donde hay división, no hay crecimiento. Número dos, de lo que podemos rescatar acá, es que dice que cada uno clamó a su Dios y dice, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Estos marineros estaban tirando todo y no estaban tirando lo más importante, que era Jonás. Ellos creían que tirando los aparejos de la nave, que tirando un mástil, que tirando cosas de su vida, eso era la causa del problema, y le estaban escapando porque el problema dormía en el fondo del barco. Y a veces nosotros, cuando nos va mal, empezamos a tirar lo que no tenemos que tirar. Empezamos a fijarnos en lo que no tenemos que fijarnos, cuando en realidad lo más importante es lo que vos sabés que tenés que cambiar y no estás dispuesto a cambiar. Eso es lo más importante. Le estamos escapando al bulto, le estamos escapando al verdadero problema en nuestra vida, estamos escapándole a lo que tenemos que solucionar y estamos tirando lo insignificante. Estamos diciendo, bueno, ahora no veo Tinelli, voy a ver el otro canal que es un poquito más sano. Bueno, ahora voy a orar 10 minutitos más. Estamos buscándole un poquito por ahí, pero lo verdadero es que hay pecado durmiendo en el barco, que hay una persona en tu vida que no te desea el bien, que te está agarrando de tu ropa y te está tironeando hacia atrás y no te deja avanzar en la vida. Paso número 2, dijimos que tenemos que no dejar entrar a Jonás a nuestro barco. Y número 2, tenés que reconocer a tu Jonás. Y eso es a veces difícil, porque la autocrítica es muy difícil en nuestra vida. Como digo, a veces es muy fácil ver el error, ver el pecado en el otro, pero es muy difícil poder verlo en nuestra vida. Le oramos a veces, cuando Dios comenzó la tormenta, entraron en desesperación, y en la desesperación es cuando a veces le oramos al Dios equivocado, tiramos lo que no hay que tirar, nos fijamos en lo que no tenemos que fijarnos, mientras el pecado duerme en el fondo del barco. El pecado, déjame decirte una cosa, el pecado tiene una peculiaridad muy suya, que es insidioso. Vos decís, ¿qué es insidioso? Insidioso es malicioso o dañino con apariencia inofensiva. Es decir, que el pecado tiene una apariencia inofensiva. El pecado se viste de una mujer de 90, 60, 90 en bikini para los hombres, para los jóvenes. El pecado se viste de internet al alcance de tu mano. El pecado se viste de publicidades de una mujer transpirando, tomando una cerveza para hacerte comprar la cerveza. El pecado se viste de copado, se viste de boliche, se viste de lo que sea para atraerte. ¿A dónde has visto que el pecado a veces es feo a los ojos? Pero el pecado parece inofensivo. Vos decís, ¿pero qué le hace? Es un touch and go. Pero vos decís, ¿qué le hace? Es un desahogo en familia, no es un chisme, es un desahogo en familia, es un chisme santo. ¿Qué le hace? No estoy hablando mal. Y se nos está escapando. Jonás sigue durmiendo en el fondo de tu barco porque no estamos mirando donde tenemos que mirar. Es decir, el pecado tiene esa peculiaridad. Se camufla y se esconde en lo más profundo del corazón. Es insidioso, que quiere decir que es dañino. Es dañino y con apariencia inofensiva. Y número 2 dice, el pecado es el cáncer del mundo, porque es insidioso y porque penetra hasta lo más profundo del corazón humano. Pero el mundo no lo reconoce y cada uno es engañado por su propio pecado. El mundo tiene el pecado arraigado a flor de piel. Mientras la ciudad se desmorona por corrupción,
porque las leyes están abocadas a dejar que los homosexuales se casen. Entonces, tildándonos de no discriminemos. Hay gente que me dice, no, pero Dios, yo no creo que sea tan malo como para que discrimine a dos hombres que se quieren casar. No, Dios no es malo, pero Dios dijo que la homosexualidad es pecado y punto. No quieras entender a Dios si no lees la Biblia. ¿Cómo vamos a entender a Dios si no estamos dispuestos a obedecerlo? Queremos entenderlo, ablandarlo, hacer un Dios a nuestra imagen, hacer un Dios de cajita feliz, armarnos nuestro combo. Le ponemos queso, le ponemos lechuguita y lo vamos amoldando a nuestro Dios. Y no, Dios es único y es el que está en la Biblia y es el que dice que la homosexualidad es pecado, de que no robes, de que no mates, de que no seas corrupto. Si con solo no robar en este país estaríamos de 10. Estaríamos de 10. Entonces, mientras mueren niños de hambre, mientras los jóvenes están perdidos en la droga, mientras hay corrupción, mientras tenemos que atender a la necesidad de la gente, estamos haciendo leyes, ay, que maten a los, pueden abortar, porque pobre, a veces es la violación, y que esto, que el otro, entonces que aborten, están matando una vida, no hay por dónde buscarle la explicación, no es gris ahí, es blanco-negro, es lo que Dios dice que tenemos que hacer, no hay blanco y negro, no hay blanco y negro. Entonces el pecado se camufla de no discriminemos, de cómo vamos a discriminar. Ay, ustedes los cristianos no aceptan. No, aceptamos a todo aquel que quiera venir. Acá que venga, todos pueden entrar acá. Todos son bienvenidos acá. Nadie va a venir acá a señalar a nadie por lo que hace. Lo que más queremos, solamente aborrecemos el pecado. No la persona, el pecado es lo que aborrecemos. Entonces tenemos que reconocer con una sensibilidad, producto de la relación en oración al Padre, donde hay pecado en nuestra vida y tener la capacidad de hacerlo. En una ocasión Dios manda al profeta Natán. No sé cuántos conocen la historia de David, famosa historia de David, desde la escuela dominical que la venimos escuchando. Y el profeta Natán viene a decirle a David, ¿sabías que hay un hombre, después de que David pecara y le sacara a la esposa a un soldado suyo y lo mandara a matar al soldado, él le embarazó? Se la mandó linda David en ese momento, se la hizo completa. Y viene Natán y le dice, ¿sabías que había un hombre millonario que tenía muchos Ferraris? Este es el lenguaje actual. Tenía muchas ovejas, dice. Tenía muchas ovejas y tenía una quinta allá cerca de Palmares y bien con un parquizado pero este hombre tenía un autito solo, tenía ahí su Fiat 600 y que iba andando y andaba relojito, le había tocado el carburador, tenía doble boca y estaba ahí el autito y lo cuidaba y lo lustraba y lo cuidaba, y este hombre le sacó ese único autito a ese hombre porque era el que quería. Y David dice, ¡ay, hay que matarlo! ¿Cómo va a ser así? Y él era el que era ese hombre. David era ese hombre. David había hecho lo que Natán le estaba diciendo y no lo podía ver. Y a veces no es que no queremos, realmente estamos cegados y no podemos verlo. No podemos verlo. Es increíble cómo un hombre que estuvo tan cercano a Dios, que tuvo una relación tan estrecha con Dios, que era el que liberaba a Saúl de sus demonios, que era el que conquistaba pueblos, que era el que gobernaba y ganaba ciudades enteras a filo de espada y con el respaldo de la presencia de Dios, no se dé cuenta de que ese hombre del que hablaba el profeta Natán era él. A veces el solo hecho de haber conocido a Jesús una vez en tu vida no te da la garantía de que no se vaya a ir algún momento. Porque si no somos celosos con el Espíritu Santo, si no somos celosos a mantener una relación estrecha, una comunión directa con el Padre, no nos damos cuenta de que el pecado duerme en nuestra habitación, de que el pecado está en el fondo de la nave, de que Acán está metido en la tribu y por ende morimos y no avanzamos y no crecemos y no llegamos a lo que Dios tiene en nuestra vida. Porque no podemos ver, estamos cegados y no podemos ver que hay pecado en nuestra vida. El problema principal del pecado es que es muy difícil detectarlo en uno mismo, aunque muy fácil reconocerlo en los demás. Es muy fácil ver pecado en el otro. En el otro vemos pecado, pero mira el piercing que se puso, mira el tatuaje que se hizo. Y estamos al filo de la espada, estamos ahí, pum, 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 y no vemos lo que está pasando en nuestra vida. Déjalo que Dios trate con el otro. Si alguien viene a pedirte un consejo, hago esto, lo otro, bueno, decile el consejo. Vos dale tu opinión, un consejo basado en la Biblia. Pero si no, dejalo libremente alabar al Señor. Dejalo que el Señor se va a encargar de su vida. Vos encargate de la tuya y procurá. Como dice el Señor, el que esté bien, procure no caer. Procure no caer. No podemos creer de que nunca nos va a pasar, porque esto es como escupir para arriba. El dicho popular. No creas.
No creas que nunca te va a pasar, porque a veces podemos estar... Esto es como cuando yo he escuchado niños ahí por ahí, los padres en esperas, ahí haciendo trámites o en el doctor. Ay, mira qué bravo que es el niño de aquel, viste qué bravo. Y el de ella estaba destrozando la habitación. Y te puedo decir, ay, mira qué bravo ese niño. Yo no puedo decir nada, el mío es tremendo. El mío es tremendo. Y yo me acuerdo que mi madre me decía que yo he sido terrible, así que me la tengo que aguantar. Me la tengo que aguantar. ¿Y yo qué voy a decir algo de otro niño si el mío es travieso? Y es así, deja al otro niño en paz. Mira a tu niño, mira lo que hace el tuyo, mira en tu propio patio y deja de mirar el patio del vecino. Están como las vecinas que están ahí. Ay, mira cómo deja el jardín aquello. Ay, no lo mantiene. Están ahí, mirá. Ay, ese perro que hace caca y el olor de la vereda enfrente me llega acá. Estamos fijándonos en la vereda y en el patio del otro y no nos preocupamos por lo que está pasando en nuestra vida. Tenemos que ser sensibles, tenemos que ser autocríticos, tenemos que reconocer lo que pasa en nuestra vida. La única manera en la que podemos ayudar a otro que está en pecado es siendo luz, no cayendo nosotros, procurando de no caer. Y si caímos, Señor, perdóname, arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Padre, renová, porque tu misericordia se renueva cada día para mi vida. Cada día de mi vida se renueva tu misericordia. Amén. Aleluya. Santo es tu nombre, Padre. Amén. Realmente es trágico que veamos el pecado en el otro y no lo reconozcamos en nuestra vida, porque el pecado oculto no se confiesa, y si no se confiesa a Dios, no será perdonado y finalmente te va a destruir. ¿Cuántos conocen lo que dice Juan, la primera carta de Juan, donde Dios dice, si alguno ha pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarlo? Si confesaras tu pecado, dice, si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Ahora, ¿te perdona cuándo? Cuando confesamos. Cuando confesamos. Y si no lo reconocemos, ¿cómo vamos a confesar algo que no reconocemos? Amén. Tenemos que reconocer en nuestra vida, tenemos que mirar para adentro. Dejar al hermano que tenés al lado, bendecilo, amalo, deseale lo mejor de parte de Dios para su vida. Si él está mal en este momento, oremos para que esté bien. No vayamos con el dedo señalando y mirando el jardín del vecino, el hijo del vecino, mirando a los demás. Cuando tenemos un Acán, cuando tenemos un Jonás en nuestro barco, durmiendo, placentero, con una almohada y todo en nuestra vida, que ya echó raíces, que hizo un nido en nuestro barco, en nuestra vida, y nosotros mirando lo que hace el otro. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que crezcas, pero Dios quiere que tengamos la capacidad de autocrítica, de no dejar a Jonás entrar a nuestro barco y de que reconocer cuando hay un Jonás en nuestro barco. El verso 8 nos relata que cuando los marineros descubrieron que la causa de la tormenta dormía en el fondo de su barco, lo arrojaron al agua. Lo arrojaron al agua. Finalmente, cuando vos reconoces que tenés un pecado, viene el último paso, el paso número 3, que es que tenés que estar dispuesto a sacar el pecado de tu vida, a sacar esa persona que no te bendice. Hay personas que no te bendicen, hay personas que te desean el mal, que te están poniendo el palo en la rueda, que te están tironeando, que no te dejan avanzar. Tenés que tener la valentía para deshacerte de ese tipo de personas. Yo no te estoy diciendo que vayas a predicarle y a hacerte el santo y decirle, Dios me dijo que no me junte con vos porque yo soy angelical y vos sos un pecador. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que uno tiene que saber cuándo separarse inteligentemente. Hay amigos que no te bendicen. Y no te estoy diciendo que no hay que tener amigos fuera de la iglesia, porque si ellos respetan lo que vos haces, si ellos se amoldan a vos y no que vos te empieces a moldar a ellos, es otra cosa muy distinta. Y esto es muy largo de explicar y no me quiero meter en algo en el cual no quiero que te quede confuso. Pero es decir, vos tenés amistades, vos vivimos en este planeta Tierra, acarreábamos con amistades que no eligieron el mismo camino. Y uno con más razón tiene que ser amigo y ser luz, para que ellos puedan venir a la iglesia y puedan conocer de Dios. Pero si las charlas en la junta se tornan en un color que no nos conviene, ellos tienen que parecerse a vos y no vos a ellos. Y si ellos no están dispuestos a seguirte en tu vida de la mano de Dios, tenés que empezar a desecharlos de tu vida. Y eso suena fácil, pero yo sé que requiere valentía. ¿Estás dispuesto para hacerlo? ¿Estás dispuesto a sacar gente que no te bendice de tu vida? ¿Estás dispuesto? ¿Cuál es tu Jonás? ¿Cuál es tu Jonás? ¿Cuál es tu Acán? ¿Cuál es el muerto que tenemos en el placar? Hay un muerto en el placar. Hay un muerto que duerme en el placar. Y nosotros nos ponemos la ropa de encima y no estamos mirando dentro del placar y no nos damos cuenta cuál es el muerto que duerme en el placar.
¿Cuál es la causa que no te permite avanzar en tu vida? ¿Poder reconocer cuál es la causa que no te deja avanzar? ¿Poder reconocer cuál es ese pecado? Suena grande la palabra. Y simplemente el mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el tuyo es pecado. Simplemente el estar observando qué hizo el otro, hablando mal del otro, es pecado. El llenarte de bronca, de ira. Yo sé que hay gente que te dan ganas, como decía un pastor: Señor, si no te lo llevaste, lo voy mandando de a uno. Pero bueno, pasa, nos pasa a todos. Ninguno acá es un ángel aquí en la tierra. A veces te dan ganas de ungirlos con una patada. Pero no, tenés que frenarte por amor a Dios, por obediencia. Tenemos que controlar nuestras emociones. Tenemos que dominar nuestros pensamientos. Nuestras acciones las dominamos nosotros, no ellas a nosotros. No puede ser que un día nos sentimos bien y venimos y servimos al Señor y lo amamos y nos comportamos bien y estamos felices, y ante la primera tristeza, bajón, angustia, que todos a veces pasamos por momentos de tristeza, a veces estamos cansados, a veces alguien a nuestro alrededor, un pariente, un familiar, sufre algo, que sufrimos un daño colateral porque no vivimos solo en este mundo. Hay cosas que pasan que a veces nos hacen bajar los brazos y desgastarnos. Tenemos que reconocerlo, no somos robots. Tenemos que reconocerlo. ¿Para qué tenemos que reconocerlo? Para confesar. Porque si no estamos dispuestos a confesarle nuestro error, nuestro pecado al Padre, si no estamos dispuestos a cambiar de forma, de acción, déjame decirte que las cosas, la tormenta no va a frenarse, se va a alimentar. Cuenta la historia acá que los marineros, una vez que saben de que era Jonás, porque primero se alborotan y no saben qué pasa, pero una vez que descubren que era Jonás, así todo, intentaron volver a la orilla sin sacar a Jonás del barco. Una vez que reconocieron que Jonás era el problema, no lo sacaron del barco. Y dice, y cuenta la Biblia, de que la tormenta aún fue más fuerte. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ellos descubrieron que la causa era Jonás, pero una vez que querían volver, sabían, así todos la iban remando. Dice, no, bueno, yo sé que cometo este error, pero bueno, la vamos piloteando. Total, es bueno, es buena, no le hace malo a nadie, y no estamos dispuestos a sacarlo de nuestra vida. Cuando lo tiraron del agua, por más duro que suene, cuando tuvieron la valentía, la fortaleza, la decisión, la determinación de tirar a Jonás del barco, es cuando la tormenta se aquietó. No dejes entrar a Jonás a tu barco. Si Jonás duerme en tu barco, reconocelo, confesalo al Padre, que Dios es justo y fiel para perdonarte siempre y para abrirte la puerta y las ventanas de los cielos.